veces la vida te lleva a un punto donde ya no puedes correr más. Jacob había huido de todos, incluso de sí mismo, pero esa noche se encontró con Dios, y del polvo de una lucha nació un nuevo nombre. Pasaron 20 años desde que Jacob huyó de su hermano. En Harán había prosperado, formado familia y levantado rebaños. Pero el pasado nunca se borra, solo se enfrenta. Un día, la voz de Dios volvió a hablar. Regresa a la tierra de tus padres y yo estaré contigo. Era hora de volver, hora de cerrar el círculo. Pero regresar implicaba mirar al rostro que había herido. Esaú seguía siendo el fantasma que lo perseguía en las noches. Jacob sabía que no podía regresar, como el mismo hombre que se había ido. Con temor, envió mensajeros delante de sí, con presentes, animales y palabras de paz. Los mensajeros volvieron con una noticia que lo hizo temblar. Esaú viene a tu encuentro, con 400 hombres. El corazón de Jacob se partió en dos. Dividió su campamento, oró como nunca. Dios de mi padre Abraham y de Isaac, tú que me dijiste que volviera, no soy digno de todas las misericordias que has hecho conmigo. Líbrame de la mano de mi hermano. Aquella noche, Jacob no dormía. El río Jaboc murmuraba a su lado mientras el miedo lo envolvía. A veces, antes de un encuentro con Dios, tenemos que enfrentar nuestros propios abismos. Jacob había pasado años luchando contra los hombres, manipulando circunstancias, negociando bendiciones. Pero esa noche descubriría que su verdadera lucha no era con Esaú, era con el cielo. Si alguna vez has sentido miedo de enfrentar tu pasado, recuerda, Dios no te lleva de regreso para destruirte, sino para restaurarte. Quédate, porque lo que ocurrirá junto al río Jaboc cambiará para siempre la historia de este hombre. Y la tuya también. La luna reflejaba su luz sobre el río cuando Jacob quedó solo. El silencio era denso. De pronto, una figura se acercó entre las sombras y lo tomó por la espalda. Jacob reaccionó, forcejeó, y comenzó una lucha que duró toda la noche. No había palabras, solo esfuerzo, polvo, sudor, lágrimas. La escritura dice que luchó con un hombre hasta el amanecer, pero ese hombre no era un simple adversario. Era Dios mismo en forma humana, manifestado para quebrantar al que siempre había querido controlar su destino. Las horas pasaban y Jacob no soltaba. La figura tocó su muslo y lo dislocó, pero él seguía aferrado. Ya no peleaba por ventaja, peleaba por bendición. Suéltame porque ya amanece. No te dejaré si no me bendices. Entonces vino la respuesta que marcó la historia. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese cambio no fue solo simbólico, fue un renacimiento. Jacob significaba suplantador. Israel significaba el que prevalece con Dios. Del polvo y el dolor nació identidad nueva. El amanecer tiñó el horizonte. Jacob cojeaba, herido pero transformado. Llevaba una marca física, pero también una promesa espiritual. A veces, Dios tiene que tocarnos en el punto que más confiamos, nuestra fuerza, nuestra autosuficiencia, para mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y mi vida fue preservada. Y si esta historia está tocando algo en ti, suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia y comparte este mensaje. Tal vez alguien que lucha en silencio necesita saber que su batalla no es en vano. El sol salió sobre Jacob cuando cruzó el río, cojeando pero libre. Ya no era el mismo que huyó 20 años atrás. Frente a él, la arena se movía. Esaú venía con 400 hombres. El corazón volvió a latir con fuerza. Pero Jacob no huyó. Avanzó. Se inclinó 7 veces hasta llegar a su hermano. Y lo inesperado ocurrió. Esaú corrió hacia él, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lloró. El perdón que Jacob nunca habría imaginado se hizo real. 2 hombres, 2 historias, un mismo llanto. Un
La reconciliación fue el sello de su nueva identidad. Dios no solo le cambió el nombre, le cambió la forma de amar. Jacob levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Por primera vez, se identificó plenamente con su nueva identidad. Ya no vivía del favor robado, sino del favor concedido. La vida de Jacob nos enseña que no basta con ser bendecido, hay que ser transformado. Dios no busca ganadores perfectos, sino corazones dispuestos a no soltarlo aunque duela. Quizá tú también estás en tu Peniel, cansado de luchar, pidiendo respuestas. No te rindas. A veces la herida es la prueba de que Dios estuvo allí. Y cuando la noche se rompa y amanezca en tu vida, verás que cada lágrima tuvo propósito. Si este episodio te habló, deja un comentario con Dios me cambió el nombre y suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia. Porque esta historia no termina en una lucha, termina en un nuevo comienzo.